Y a continuación tengo que contaros que Ábalos, cuando lo veían cerca ya de un parador, de la red de paradores, cerraban las puertas y con candado, porque alguna de las trabajadoras decía, no, no, aquí ese golfo no entra. Y otros decían, bueno, verás tú la que lía porque era como Atila, el rey de los hunos, parecido a eso. Resulta que ya conocéis las andanzas en el parador de Teruel, que lo dejó todo hecho unos zorros, que tuvieron que contratar a una empresa y luego lo hicieron entre la empresa y el propio parador. Y ahora, de repente, según publica The Objective, pues resulta que eso no es el único parador, sino que en el de Sigüenza, provincia de Guadalajara, pues bueno, oye, una lámpara rota, restos de cocaína, un mando que quedó empotrado en una pared, en fin, una cosa bastante curiosa, en una de las suites del parador de Sigüenza. Y lo más llamativo es que esto se produjo apenas una semana larga antes de su destitución como ministro. Tiene todos los ingredientes, ¿eh? Están las pilinguis, están las novias, está Ábalos, está Koldo, en fin, segundo desmadre en paradores. Quiero hablar de todo esto con doña Teresa Gómez, que es quien publica esta información en The Objective. Muy buenas tardes, Teresa. ¿Qué tal? Muy buenas. Lo ¿Cómo primero, estás, Javier? felicidades. Ya sé que la cosa te habrá parecido un tanto sórdida, pero viene a demostrar pues que esto era una conducta habitual. No es que, mira, una vez vete a saber qué pasó y te pillan. No, no, no. Esto era un hábito que a mí me tiene, te lo digo porque yo soy más bien una persona pues de derechas, tradicional, quizás alguno diría chapado al antiguo. Dice Ábalos que la mujer esta que era su novia, una de ellas, estaba incorporada en lo que son los juerguistas, ¿no? Y a la vez se hace traer unas chicas de alquiler, unas prostitutas, unas, como las llamáis vosotros, pilinguis. Bien, bueno, pues a mí esto no me encaja para nada. Koldo también estaba ahí en un papel como de introductor de embajadores muy extraño, parecido al de Teruel probablemente. ¿Tú cómo lo interpretas todo esto? Bueno, en el año 2021, cuando ya en The Objective se publicó que una de las razones por las que se cesó al exministro José Luis Ábalos era precisamente la de las fiestas en paradores, además, por supuesto, de las facturas giradas al Partido Socialista que ahora está investigando el Tribunal Supremo, nosotros teníamos conocimiento bueno, comenzamos a investigar y no teníamos conocimiento del parador de Teruel. A nosotros siempre nos dijeron que había sido el parador de Sigüenza. Entonces, durante todo este tiempo, sobre todo durante el último año, hemos estado investigando y recabando información y realizando entrevistas a varias personas que trabajan en el parador y todas coinciden en un mismo testimonio, que efectivamente a finales de un sábado, concretamente a finales de mayo del año 2021, él decide alojarse en Sigüenza, en el parador de Sigüenza, iba acompañado de Koldo García, por supuesto su fiel escudero, de sus escoltas, y también acompañado de la entonces pareja Andrea de la Torre, a la que, por cierto, luego más tarde también enchufó en el año 2022. Por eso él seguía teniendo, aunque fuese destituido, seguía teniendo mano dentro del gobierno, porque la enchufó en una empresa dependiente del Ministerio de Transporte, el Logirrail. Y bueno, fue acompañada de esta y de dos amigas más de Andrea de la Torre, ¿no? Y en ese día, pues según nos narran los trabajadores, montaron una fiesta, estuvieron cenando en el comedor, en una zona un poco más reservada, y a las 11 de la noche, que se cerraba el comedor porque en ese momento había restricciones, subieron a la habitación y ahí fue donde montaron esa famosa fiesta en la que llegaron a estampar, según nos narran los trabajadores, una botella de vino contra la pared, una copa también contra la pared, la mesilla también estaba estropeada, también nos dicen el cable del teléfono de la habitación estaba roto y según narra uno de los, la persona encargada de mantenimiento que tuvo que ir a reparar la habitación, dice textualmente, latigazos de cocaína encima de la mesa. De hecho, una de las grabaciones que nosotros publicamos
es una conversación entre la limpiadora que entra al día siguiente a la habitación y el responsable de mantenimiento. O sea, que ni siquiera están hablando con nosotros, sino que son los mismos trabajadores los que comienzan a recordar qué pasó en el año 2021 y recordaban perfectamente cómo se encontraba la habitación, porque había sido un hecho muy sonado dentro del parador. Por tanto, una de las personas, una de las limpiadoras, que fue la responsable de dejar a punto esa habitación después de la salida del ministro Ábalos, estaba recordando esos hechos con el responsable de mantenimiento y ni siquiera sabía que esa información iba a terminar luego en manos de periodistas. Desde luego. Lo que es una constante, porque lo vimos también en Teruel, es el asunto de la cocaína. El asunto de la cocaína también es una constante, la contratación de lo que llamáis pilinguis, para las juergas estas que se organizaba Koldo, que Koldo organizaba para el entonces ya ministro en decadencia, pero todo esto, vamos a ver, refleja que o bien la cocaína incidía en el normal devenir de la circunstancia humana de Ábalos, o Ábalos es una persona de unos temperamentos violentos, que ríete tú de los de Pedro Sánchez. ¿Tú qué opinas? Bueno, es que sabemos que esa fiesta se montó ahí, que por lo tanto hubo esos destrozos, pero esos destrozos o bien pudieron ser ocasionados por el propio Ábalos o bien pudieron ser ocasionados por el resto de personas que estaban en esa habitación. Yo no me atrevería a decir que fue el exministro Ábalos, porque no estuve en esa fiesta. Lo que sí sé es que él participó en esa fiesta, lo que sí sé es que él era uno de los máximos responsables del gobierno y que en ese momento España estaba confinada, que había restricciones, que no podías hacer una comida con un número determinado de personas en tu domicilio, y él en cambio sí que se alojaba en paradores y montaba este tipo de fiestas donde había cocaína, había alcohol de por medio y fiesta con determinadas chicas en paradores, ¿no? Al final costeado también por todos los españoles. Por tanto, que él fuese el que rompiese o no ese inmueble, que eso lo desconocemos porque no estuvimos en esa noche, pero es cierto que él estaba presente en esa fiesta. Desde luego. Teresa Gómez, felicidades, un placer enorme Muchísimas tenerte gracias. en el programa, y te deseo una feliz tarde en lo que queda. Muchísimas gracias a ti, Gracias a ti. Orcajo, por contar conmigo. Un placer. Bueno, algunas cosas.